Ya hasta admitir ha pasado tiempo, le está admitiendo a 6 más que están. Hay 67 participantes, 73. Como están observando en la imagen, después de haber tomado en cuenta todo lo que es la parte de la pelvis, el diagnóstico, ahora nos vamos a la parte de la fuerza motora del parto, ¿ya? Para ello tenemos varias teorías para que inicie un trabajo de parto y es simplemente nominal. Dentro de esas teorías tenemos una teoría neuroendocrina donde la activación uterina durante el parto estaría controlada por la liberación de la oxitocina, esto que va desde la neurohipófisis, por un reflejo neurohormonal ya activado por la dilatación cervical y transmitida por vía espinal hasta la neurohipófisis. La liberación de la oxitocina durante el parto produce un efecto de dolor y estrés que ocurre esto a través de las contracciones que se producen en el útero. Entonces tenemos una teoría neuroendocrina, una teoría de la oxitocina, donde la oxitocina aumenta en forma considerable y esto hace que su concentración por alta sensibilidad de los receptores para esta sustancia a nivel del útero, ya cuando está iniciando el trabajo de parto, hace que se incremente más las contracciones y de esa manera las contracciones van a ser regulares, continuas y de una intensidad que va a permitir que avance el trabajo de parto. Tenemos otra teoría que es la disminución de la progesterona, que en algún momento les mencionaba cómo cuando las pacientes hacen actividad cotidiana, no vale decir de que no tienen el cuidado necesario a pesar de que se están edematizando, a pesar de que tienen contracciones a nivel del útero y al mismo tiempo dolores. Antes de que el embarazo sea a término, la progesterona no es más que una sustancia uteroinhibidora. Aumenta su concentración y de esa manera atenúa esas contracciones. Y cuando ya llega a un embarazo a término e inicia un trabajo de parto, hay una disminución de la progesterona, entonces lo contrario. Entonces establece un efecto de bloqueo a nivel del músculo uterino, evitando su contracción, el cual desaparece al disminuir su producción de progesterona y sobrevienen las contracciones uterinas sincronizadas, ya que son inicio de un trabajo de parto. A esto quiero indicarles pródromos de trabajo de parto y trabajo de parto que ustedes tienen que manejarlo con una claridad para que uno tome conducta, sobre todo en pacientes primigestas. Pacientes primigestas que hay que tomarla en cuenta con mucho más cuidado que una paciente multigesta. Pródromos les he mencionado cuando hay una dilatación inferior a 3, un borramiento inferior al 70% y menos de 4 contracciones en 20 minutos. Pródromos. Entonces, 3 características muy importantes. Dilatación menos de 3, un borramiento menos del 70% y menos de 4 contracciones. Cuando ya hay trabajo de parto, las contracciones son mucho más frecuentes, que están por encima de 4 contracciones en 20 minutos, más de 3 centímetros de dilatación, más del 70% de borramiento. Eso ya nos está indicando que es un trabajo de parto y la misma ya nos va a interesar para poder internarla a la paciente. El papel de las prostaglandinas.
que nosotros algunas veces utilizamos externamente, como es el misoprostol, pero internamente también, una vez que las prostaglandinas comienzan a aumentar en el útero, se incrementan y hacen que sean coordinadas las contracciones y se producen las modificaciones por esas contracciones a nivel cervical. En primer lugar, hay un reblandecimiento. De lo que el cuello medía 3 centímetros, se va acortando. Al mismo tiempo se va centralizando y para luego ya facilitar la dilatación del cuello del útero. Ahora tenemos como definición qué es trabajo de parto, ¿ya? Un trabajo de parto, pero desde un punto de vista fisiológico, que es un conjunto de fenómenos fisiológicos que tienen por objeto la salida de un feto viable a través de los genitales maternos. Eso es un trabajo de parto, tomando en cuenta desde un punto de vista fisiológico, ¿ya? Pero que hay un concepto muy próximo a lo que tenemos que tomar en cuenta, e indica este autor, Madame La Chapelle, no es más que la expulsión del producto de la concepción que ha llegado a su máximo grado de desarrollo siguiendo un mecanismo de parto a través del canal del parto. Este es el concepto que tenemos que nosotros memorizarlo. Estamos hablando de lo normal, de un embarazo a término que es 38, 42 semanas. Por eso dice que ha llegado a su máximo grado de desarrollo. Y si tiene una buena presentación, va a cumplir un mecanismo de parto. En caso de no haber una buena presentación, no se va a cumplir un mecanismo del parto y por tanto no va a haber pasaje del feto a través del canal del parto. Los periodos que ustedes, los que ya han hecho práctica, ya lo saben de memoria. Primer periodo es el periodo de borramiento y dilatación a nivel del cuello del útero. Segundo periodo es la expulsión del feto. El tercer periodo del parto o alumbramiento, entonces no es más que la salida de la placenta una vez que se ha producido la expulsión del feto. Entonces, en las imágenes estamos observando ese periodo de borramiento no es más que el adelgazamiento del cuello y la dilatación es la apertura del cuello. Y el periodo de expulsión es lo que nosotros observamos en el momento de la salida desde, desde lo que se desprende el polo cefálico, los hombros y el resto del cuerpo. El periodo del alumbramiento o tercer periodo del parto es ese proceso por el cual va a sufrir la placenta una serie de mecanismos desde desprendimiento, descenso y expulsión de la placenta y todo ese periodo se llama alumbramiento. Este periodo es el más temeroso. Ustedes han debido escuchar y han debido vivir en casa donde los partos se han producido sin dificultad o ha sido atendido por el conductor que le estaba llevando al hospital y se produce en el trayecto el parto y lo ha atendido sin dificultad. Pero el tercer periodo del parto, el alumbramiento, es el más peligroso, donde nosotros tenemos que primero hacer de que la expulsión de la placenta esté completa con todos sus cotiledones y sus membranas, corrium y amnios. Y la revisión no lo sabe hacer ni la partera, ni el partero, ni el conductor de movilidad, ni nadie.
no lo va a poder revisar a cabalidad si están completas o incompletas. Igualmente los cotiledones, en algunas oportunidades puede que se quede y como consecuencia de ello tener sangrados permanentes, inclusive en abundante cantidad que pueden llevar a complicaciones a nuestras pacientes durante la fase del puerperio inmediato, razón por la cual es muy importante revisar y hacer que se cumpla este tercer periodo del alumbramiento a cabalidad. También para que nosotros tomemos en cuenta, para que haya un buen proceso de dilatación y borramiento y la expulsión correspondiente del feto, tiene que haber fenómenos activos que se van a manifestar a través de las contracciones en el útero y los pujos. Las contracciones en el útero suministran la fuerza y presión que borra y dilata el cuello y va a expulsar el feto y la placenta una vez que se ha producido el parto de manera espontánea. Viene también dentro de los fenómenos activos los pujos, que son contracciones de los músculos tóraco-abdominales que van a ir cooperando en la expulsión o salida del feto. También tenemos, si hay fenómenos activos, va a haber fenómenos pasivos. Son los efectos de las contracciones en útero y los pujos. Y esto van a tener su acción a nivel del canal del parto. Dentro de los fenómenos activos del trabajo de parto, vamos a ver que cada contracción y los pujos tienen sus propias características y las mismas se puede hacer el registro o hay diferentes métodos de registro o la forma de poder hacer de que veamos nosotros si de verdad esas contracciones tienen buena intensidad, igualmente los pujos, entonces tenemos registros de la presión intrauterina, que son los métodos internos que nos va a permitir medir la intensidad de las contracciones del útero, el tono y su amplitud de los pujos. También tenemos registro de la presión amniótica y esta se hace por dos vías. Uno de lo que es una amniocentesis tóraco-abdominal por punción a través de la pared abdominal, como están observando en la imagen, a través de la ayuda de un ecógrafo, uno puede hacer la punción y de esa manera entonces ver el registro de la presión amniótica y a través de esa punción introducir un fino catéter que nos va a determinar la presión amniótica, pero de tipo observativo. Tenemos una vía cervical que es un poco más accesible, más fácil, pero que tiene que estar una característica muy importante donde tiene que haber una dilatación y a través de ello entonces introducir el catéter dentro de la cavidad amniótica. Y también tenemos el registro de la presión intrauterina por vía cervical a través de la introducción del catéter entre las membranas y el miometrio. Y si las membranas están íntegras, no se necesita romperlas. También tenemos el registro de los cambios de la dureza del miometrio. Esto ya con métodos externos como ser la topografía externa a través del monitor fetal, que nosotros a través de este procedimiento, como la mayoría ya ha hecho la práctica, han debido observar que a través de ese registro podemos verificar en la parte inferior lo que observamos si ha habido contracciones o hay contracciones, y en el trazado superior la frecuencia cardíaca fetal y haciendo una relación entre las contracciones y el latido cardíaco fetal, nosotros podemos tener una pauta de que cómo está progresando, cómo está el feto dentro del vientre materno. Y las características de las contracciones vamos a detallarlo desde lo que es la intensidad, la presión, el tono
tono. En una contracción, ¿qué parte es el tono? Es la presión más baja registrada entre las contracciones, como están observando en el círculo. Tono, tono basal. La presión más baja registrada entre las contracciones. Intensidad, ¿ya? Es el aumento de la presión intrauterina causada por cada contracción. Entonces, uno, al hacer la palpación, podemos determinar si hay una buena intensidad o no, y al mismo tiempo su duración vamos a determinar a través de la monitorización, que va a estar entre lo que es 40 a 60 segundos. La frecuencia se expresa por el número de contracciones, pero calculada en 10 minutos, ¿ya? En 10 minutos. Su regularidad se produce o se va a producir en tiempos que no varíen mucho entre una y otra contracción. Entonces, las contracciones tienen que tener una adecuada intensidad, una buena frecuencia y debe ser regular. Si no hay estas características, tenemos en razón a ello, lo que tenemos que hacer es a veces estimular a través de oxitóxicos. En este caso, lo que utilizamos es para poder conducir la oxitocina de 5 unidades internacionales en una solución de 500. Y para también determinar la actividad uterina, si estamos con buena característica para que inicie el trabajo de parto y progrese ese trabajo de parto de manera satisfactoria, tenemos tres términos que tenemos que tomar en cuenta. Uno, lo que es actividad uterina, que no es más que ese trabajo útil, esa energía necesaria para el trabajo de parto, como el producto de la intensidad por la frecuencia de las contracciones y la misma lo vamos a expresar en milímetros de mercurio por 10 minutos. A eso se refiere lo que es la actividad uterina. Y la misma también va a estar expresada por las unidades Montevideo o las unidades Alejandría. Unidades Montevideo, ¿qué toma en cuenta? El número de contracciones en 10 minutos, ¿ya? Número de contracciones, ¿cuántas contracciones en 10 minutos? Por la intensidad de las contracciones. Eso entonces nos va a dar en ese lapso de tiempo de 10 minutos el valor a cuánto está llegando y si es satisfactorio o no es satisfactorio para ese trabajo de parto. O algunos manejan unidades Alejandría, que no es más que esa duración más frecuencia por la intensidad de las contracciones en 10 minutos. Esfuerzos de pujo o pujos. Es en el periodo expulsivo, la paciente tiene esa sensación que no puede eludir para poder hacer de que se expulse el feto a través de los pujos, ¿ya? Entonces, la paciente, aunque le diga a uno, señora, no puje, la paciente tiene esa sensación de pujo porque ya sabe que tiene que expulsarse el feto por los estímulos que va a estar provocando el polo cefálico descendido. Para eso también tenemos pujos espontáneos, una breve y rápida elevación de la presión abdominal, la que se transmite a través de la pared uterina y se suma a la presión ejercida por el miometro para elevar la presión intrauterina. Ese deseo imperioso de pujar aparece normalmente cuando la dilatación cervical es completa. Al decir completa, estamos hablando de una dilatación de 10, un borramiento del 100%. Ya no hay cuello. No es conveniente que la madre puje mientras la dilatación cervical no se haya completado. Se va a producir, los pujos son tan fuertes que pueden provocar desgarros de cuello. Por eso que es muy importante nosotros revisarla para invitar a la paciente que puje. En caso de que
empujara antes de que haya una dilatación completa, se produjera rupturas a nivel del cuello. También tenemos pujos dirigidos que son conducidos por quien atiende el parto. Puede ser por estímulos externos, como esto del Zisolin, o también por el uso de oxitóxicos a través de la aplicación de medicamento, que es la oxitocina. Funciones de las contracciones y de los pujos durante el parto, cuya función va a ser de estos dos procesos: preparación del canal del parto. Entonces vean cómo preparan el canal del parto. Las contracciones del útero preparan el canal del parto. A medida que va descendiendo la presentación, va a distenderse la pared vaginal sin que se produzca desgarros. Por eso que es espontáneo y paulatino, no son bruscos. Otra función que tienen es la propulsión del feto. Las contracciones del útero y los pujos propulsan al feto de esta manera para que avance a través del canal del parto hasta que se produzca la expulsión o salida del feto. Fenómenos pasivos del trabajo del parto. Las modificaciones que se producen de manera consecutiva a la actividad contráctil del útero constituyen entonces los fenómenos pasivos, que son el desarrollo del segmento inferior, el borramiento y dilatación del cuello, la expulsión de los limos, la formación de las bolsas de las aguas, la ampliación del canal del parto, los mecanismos del parto, los fenómenos plásticos que se van a presentar en el polo cefálico del feto. Estos son entonces los fenómenos pasivos que se producen o se presentan durante todo ese proceso de trabajo de parto hasta su expulsión del feto. El cuerpo del útero, al contraerse, trata de expulsar al feto, mientras que la región a nivel cérvico-segmentaria se deja distender, ¿ya? Constituyendo una vía de tránsito. Ese borramiento que les he mencionado no es más que esa disminución gradual del grosor o espesor del cuello. En palabras comunes, el adelgazamiento del cuello poco a poquito, de lo que estaba tan gruesa, entonces se vuelve en delgado. En las nulíparas, el borramiento precede a la dilatación del cuello. Entonces, tómenlo en cuenta, jóvenes. Primero, hay borramiento en las nulíparas, vale decir que se adelgaza antes de que haya dilatación. En cambio, en las multíparas, tanto el borramiento y la dilatación se producen de forma simultánea. Un detalle muy importante que ustedes no se tienen que olvidar. La dilatación no es más que aquella apertura del orificio cervical hasta la mitad de su abertura del cuello se deja dilatar con más lentitud, como les he mencionado, hasta dilatación de 5. La dilatación es 2 horas por cada centímetro. Y de 5 para arriba, la dilatación es 2 cada hora. Entonces, en cada hora va a haber una dilatación de 1 centímetro. En cambio, hasta la dilatación de 5, entonces por cada 2 horas, 1 centímetro. En cambio, de más de 6 centímetros, por cada hora, 1 centímetro. Después de vencida su elasticidad, la dilatación progresa entonces con mayor rapidez el progreso o descenso de la presentación. Las causas para que se produzca esta dilatación va a ser a través de la presión de las fibras longitudinales del útero, la presión que ejerce la bolsa de las aguas y el polo fetal. Expulsión de los limos o tapón mucoso. No es más que la pérdida de una sustancia mucosa espesa de aspecto herrumbroso, con o sin estrías sanguinolentas, que
Durante el embarazo ocupaba el cérvix y con el inicio de la dilatación se desprende. Entonces, es ese tapón mucoso que algunas veces también puede estar acompañada con presencia de estrías sanguinolentas. Formación de la bolsa de las aguas. ¿Cómo se forma la bolsa de las aguas? ¿Por qué se abomban? ¿Por qué son planas? Entonces, para esto tiene que favorecer las contracciones del útero. Estos actúan sobre el polo inferior del feto, despegándolo y haciéndolo deslizar hacia abajo, por lo que se insinúa en el cuello. Por la elasticidad, entonces, las membranas. Por distensión, a nivel del segmento. Esta formación de las bolsas de las aguas en primiges es lo que hay que tomar en cuenta mucho más de manera especial. En caso de tener membranas o bolsas de aguas muy prominentes y la presentación esté alta, ya nos tiene que hacer pensar, probablemente se trate de un polo cefálico desproporcional a la pelvis y por eso que no está descendiendo. O tiene alguna variedad anómala respecto a la variedad de posición. O en su caso, en caso de tener membranas planas y están junto al polo cefálico, van descendiendo paulatinamente juntas, entonces ya tenemos un mejor antecedente. La bolsa de aguas está constituida por el amnios por dentro y el corion por afuera. En presentación eutóxica, la bolsa es menos saliente, plana o ligeramente convexa. En mala oclusión de la pelvis produce mayor pasaje de líquido a la bolsa, dando la forma cilíndrica o piriforme o en reloj de arena, lo que les mencionaba. Entonces, tómenlo en cuenta, jóvenes, esos aspectos, desde lo que es la talla de la paciente, su contextura y sin olvidarnos las maniobras de Leopold y sobre todo lo que es la quinta maniobra de Leopold o mensuradora de Pinar. Funciones de la bolsa de las aguas, cada una tiene su razón. Entonces va a actuar como cuña, favorece esto en el borramiento y la dilatación. Protege al feto de las contracciones que se producen frecuentemente en el útero. Tiene una función de barrera protectora contra el ascenso de los gérmenes. Hay lo que les mencionaba, el parto dirigido de Kreis, cuando rompemos membranas anticipadamente, cuando está con dilatación superior a 5, para verificar si el líquido amniótico es claro, meconial, se puede hacer, pero siempre tomando en cuenta el, el progreso del trabajo de parto. Si no tiene buen progreso, las contracciones son esporádicas, la presentación está muy alta, a veces no hay que romperlas, sino directamente tomar otra conducta, es que estar exponiéndola a infecciones y el trabajo de parto se prolonga. Cuando el desarrollo del parto es normal, la bolsa de las aguas se rompe al final del periodo de dilatación. Entonces, vean, al final se rompe. Pero cuando es anormal, aunque rompas, la presentación no va a descender y algunas veces si rompemos membranas durante una contracción, a veces se puede venir junto con el líquido amniótico el cordón umbilical y producirse un prolapso de cordón umbilical. De acuerdo a los momentos en que ocurre la rotura de membranas, podemos mencionar algunos términos. Rotura prematura, antes del comienzo del trabajo de parto, pero ¿cuánto antes? Una hora antes. Rotura de las membranas se produce durante el embarazo por no estar constituida la bolsa de las aguas. Rotura precoz durante el periodo de dilatación antes de que se haya completado, ya rotura precoz de membranas. Rotura tempestiva y oportuna cuando el cuello se haya totalmente dilatado.
Rotura tardía después de la dilatación completa, a veces en pleno periodo expulsivo. Rotura alta, cuando la rotura se efectúa por encima del área cervical. Una rotura falsa o doble saco ovular, cuando la rotura del corium con integridad de amnios, el derrame es escaso, ya es una rotura falsa. Una rotura espontánea, cuando se produce por sí sola de manera espontánea. Y una rotura artificial o instrumental, cuando nosotros rompemos a través del uso del amniótico. El líquido amniótico, sus características ya les mencioné, pero no quiero pasar por alto de nuevo lo que ya les he mencionado cuando hemos hablado del líquido amniótico y sus características. Entonces yo quiero representarlo, vamos a mañana para tomar en cuenta este capítulo. Hasta acá vamos a avanzar, jóvenes, esperando que les vaya bien, que hayan aprovechado este capítulo y parte de la tarde. Entonces pásenlo bien, que les vaya bien. Hasta mañana, jóvenes.